Mi compañero Luciano, siguiendo con el ciclo de conferencias de enfermedades glomerulares. En el día de hoy vamos a tratar el tema del tratamiento de la glomerulonefritis focal y segmentaria, presentado por una servidora, la doctora Rodríguez Alba, R2 de Nefrología del Hospital Salvador de Gutiérrez. Perdón un segundito. Si no han comenzado a grabar, les pido que... Esta entidad se ha convertido en una de las formas más importantes de glomerulonefritis primaria, tanto por su creciente incidencia en enfermedad renal crónica como a mayores diagnósticos en lo que son las biopsias en Estados Unidos. Es la forma más frecuente de glomerulonefritis, mayormente diagnosticada. Esta no es más que un patrón morfológico de lesión glomerular que va a estar dirigida principalmente a la célula epitelial visceral glomerular, el podocito, y está definida por la presencia de esclerosis en parte del glomérulo, que es bien conocida como segmentarias, y en algunas partes del glomérulo, que es conocido como focal. En la imagen se pueden ver los dos tipos, la diferencia entre segmentaria y la focal. Entonces, cuando decimos que tenemos una glomerulonefritis en donde no encontramos una causa subyacente de esa producción de esa entidad, decimos que estamos ante una glomerulonefritis idiopática o primaria. Pero por lo contrario, cuando no tenemos una causa subsecuente, en donde el paciente puede presentar hipertensión, defectos genéticos, infecciones virales o medicamentosas, podemos decir que estamos ante una glomerulonefritis focal y segmentaria de tipo secundario. El diagnóstico en esta entidad es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a orientar acerca del tratamiento que va a tener en esta patología. Por ejemplo, según la literatura nos dice que en la primaria responde muy bien a lo que son los esteroides y también a los inmunosupresores, lo que no pasa con la glomerulonefritis secundaria. He ahí la importancia del diagnóstico a tiempo de esta entidad. Se dice que la primaria vamos a encontrar el método diagnóstico más importante es la biopsia renal. Y en la primaria vamos a encontrar borramiento difuso, más de un 80% de los procesos del pie de podocito por microscopía electrónica, mientras que en la secundaria vamos a encontrar glomerulomegalia, borramiento focal en lugar de difuso del proceso de los pies del podocito. Y a veces vamos a se evidencia una enfermedad renal separada que es responsable del desarrollo de la glomerulonefritis focal y segmentaria de tipo secundario. Es importante, aquí le traje un cuadro que nos hable sobre el estirpe histológico de la glomerulonefritis focal y segmentaria, el cual se va a dividir en 5. La primera es la inespecífica. Vamos a tener también una variante periliar, una variante celular, una colapsante y una en punta. Resaltar que la variante en punta tiene una mejor respuesta a lo que son los esteroides y por ende tiene mejor pronóstico. Decir que la variante colapsante es la más agresiva, con progresión a la enfermedad renal crónica y es mayormente asociada a una glomerulonefritis de tipo secundario. El pronóstico de esta entidad se dice que si esta entidad no tiene tratamiento, va a progresar a una enfermedad renal crónica. Muchas de ellas, bueno, no muchas, aproximadamente menor del 5 a 10% pueden remitir de forma espontánea sin no tener tratamiento. Pero esta que puede remitir se produce mayormente porque tiene una función renal normal y no tiene proteinuria en rango nefrótico. Uno de los predictores de lo que es el tratamiento, los factores pronósticos en el tratamiento, va a depender de 3 entidades, de que es el grado de proteinuria. A mayor de grado de proteinuria, menor es la recidiva, menor tiene respuesta al tratamiento. Si tiene una disminución de la tasa de filtración glomerular, también tiene menor respuesta al tratamiento y también va a depender de los hallazgos a nivel histológico. La proteinuria, cuando hablamos de una proteinuria mayor de 10 gramos al día que no responde al tratamiento, se asocia con un pronóstico aún peor y la mayoría de los pacientes van a progresar a enfermedad renal crónica en 5 años. Por el contrario,
la supervivencia renal es mucho mejor en esos pacientes sin síndrome nefrótico, especialmente cuando se asocia a una función renal normal. Más del 85% de supervivencia renal a los 10 años tienen esos pacientes. Lo que yo les había estado hablando son un poquito de las generalidades. Ahora vamos a hablar en lo que es el tema en lleno, que es el tratamiento. El tratamiento, para hablar del tratamiento tenemos que conocer algunas definiciones acerca de lo que es la proteinuria en estos pacientes. Vamos a tener una remisión completa de la proteinuria cuando tenemos cuando tenemos proteinuria en orina menor de 200 a 300 miligramos al día. Una remisión parcial es una reducción mayor del 50% y menos de 3.5 gramos de proteína al día. Se dice que tanto la completa como la parcial tiene mejor supervivencia renal. Hablamos de recaída, que es un retorno de la proteinuria a mayor de 3.5 gramos de proteína al día, en alguien que había experimentado ya una remisión completa o parcial, o sea que había respondido al tratamiento. Una dependencia de esteroides, vamos a hablar cuando tenemos una aparición de una recaída durante la fase de disminución de los esteroides o en las 2 semanas luego de la interrupción. Y hablamos de una resistencia a los esteroides que se va a referir a una reducción pequeña o nula de la proteinuria después de 12 a 16 semanas de tratamiento adecuado con prednisona en un adulto o a pacientes que tienen alguna reducción de la proteinuria con un tratamiento más prolongado que no cumplen con los criterios de remisión parcial. Para entender el tema es bueno entender lo que son estas definiciones acerca de la proteinuria. Entonces, según Medscape, va a dividir el tratamiento en tratamientos específicos y tratamientos inespecíficos. Dentro de los tratamientos inespecíficos vamos a tener los antihipertensivos. Entre estos están los IECA y los ARA2, que no se ha observado, no se ha estudiado específicamente en la glomerulonefritis focal y segmentaria primaria. Sin embargo, estos fármacos reducen la proteinuria y pueden relantilizar la progresión a la nefropatía. Y por tanto debe considerarse en los pacientes con glomerulonefritis focal y segmentaria primaria, independientemente de que se administre o no con terapia inmunosupresora. Estos fármacos rara vez inducen una remisión sin tratamiento inmunosupresor. O sea que por sí mismo, por sí solo, no puede hacer una remisión de la proteinuria. Es necesario en los tratamientos inespecíficos disminuir los niveles de lípidos. Por tanto, necesitamos estatinas para el manejo en conjunto en esta patología. Además, la dieta es sumamente importante. La literatura dice que debe tener una ingesta diaria de sal de 2 gramos al día. Las recomendaciones actuales también piden una ingesta de 1 a 1.3 gramos de proteína de alto valor biológico por kilogramos de peso corporal y una reducción de las ingestas de grasas. Y también que se van a utilizar los diuréticos de asa, que son los mayormente utilizados, como la furosemida, para promover la diuresis. En raras ocasiones, algunos pacientes, especialmente niños con edema intratable, pueden necesitar albúmina intravenosa y manitol en un entorno hospitalario para iniciar la diuresis, pero debe desaconsejarse su uso prolongado de la albúmina intravenosa porque el régimen es costoso. Aparte de eso, es ineficaz porque la mayor parte de la albúmina difundida se pierde en la orina. Ahora vamos a hablar sobre los tratamientos específicos. Según la guía CADIGO, la nueva actualización del 2020, nos recomienda que el tratamiento de corticosteroides e inmunosupresores sea considerado exclusivamente en pacientes con glomerulonefritis primaria y con síndrome nefrótico. Es decir, que los pacientes que no presenten que tenga una secundaria y un paciente que no tenga un síndrome nefrótico, no se va a utilizar lo que son los glucocorticoides de primera instancia. Entonces,
Estos son algunos acápites interesantes para hablar del tratamiento, como ya yo lo había mencionado anteriormente, que se va a utilizar en la terapia inicial con glucocorticoides, aquellos pacientes que tengan un síndrome nefrótico, es decir, que tenga la proteinuria mayor de 3 gramos al día y acompañada de hipoalbuminemia u otras manifestaciones del síndrome nefrótico como son el edema y la hiperlipidemia. No se inicia tratamiento en aquellos pacientes donde se evidencia histológicamente una glomerulonefritis extensa y fibrosis intersticial, ya que estos hallazgos son manifestaciones de daño irreversible y particularmente en pacientes con función renal sustancial reducida, estos fármacos no van a tener ninguna función. Además, los pacientes sin síndrome nefrótico que tienen una tasa de filtración glomerular baja pueden tener una glomerulonefritis tanto secundaria y primaria previamente, anteriormente, que progresó y fue diagnosticado tarde. En estos pacientes, los inmunosupresores responden mal a la terapia. Estos pacientes responden mal a la terapia. Entonces, los glucocorticoides como terapia inicial. La dosis de prednisona todavía no está avalada a 100%. ¿Por qué? Porque no hay muchos estudios que nos puedan garantizar a 100% este manejo. Incluso lo que tenemos son estudios observacionales y experiencias médicas. Pero según UpToDate y las nuevas actualizaciones de la CADIGO, se dice que se va a utilizar prednisona 1 miligramos por kilogramo por día. Como dosis máxima se va a tener de 60 a 80 miligramos. Algunos prefieren la dosificación diaria para la terapia inicial en pacientes sin contraindicaciones, ya que la falta de respuesta a la dosificación en días alternos requerirá la conversión a dosificación diaria y resultaría en una prolongación del ciclo de esteroides. También se puede usar la prednisona, 2 miligramos por kilogramos en días alternos, con dosis máximas de 120 miligramos según la guía CADIGO, pero según UpToDate le pone un poquito más allá, hasta 150 miligramos al día. La dosificación en días alternas puede ser una mejor opción en aquellos pacientes con riesgo de complicaciones debido a los glucocorticoides. En estos pacientes adultos, mayores y obesos se recomienda utilizar más la prednisona en días alternos. Se debe desconocer la duración óptima de la terapia con glucocorticoides. En muchos casos se requiere un curso general del tratamiento de al menos 6 meses, si es posible que no se logre una remisión completa durante 2 meses. Si no se logra una remisión completa, vamos a agregar 2 meses o más. Los cursos, según la evidencia, los cursos más cortos de esteroides, o sea, menores de 2 meses, dan como resultado una tasa de remisión mucho más baja. Se dice que de un 20 a 30%. En general, la duración de la terapia variará según el grado y la rapidez de la respuesta. Si se logra una remisión completa en 8 a 12 semanas, continuamos con la dosis inicial de prednisona durante 1 o 2 semanas más y luego vamos a disminuir las dosis durante 2 o 3 meses. Una estrategia es cambiar la prednisona en días alternos, el doble de la dosis diaria, pero hasta un máximo de 80 a 120 miligramos, y luego vamos a disminuir la dosis en aproximadamente un tercio cada 2 o 3 semanas. Si en estos pacientes logramos una remisión parcial a las 12 semanas, disminuimos la prednisona lentamente durante 3 a 9 meses. Inicialmente cambiamos la dosificación en días alternos, disminuimos la dosis en aproximadamente un tercio, aproximadamente cada 6 semanas. Cuando tenemos una reducción sustancial de la proteinuria a las 12 o a las 16 semanas, pero que no cumplen con los criterios de remisión parcial, la decisión de continuar con prednisona a dosis alta o modificar el tratamiento se basa en la gravedad de la toxicidad de los glucocorticoides y el riesgo de continuar el tratamiento. Y si la dosis de excreción de proteinuria continúa disminuyendo también.
La prednisona se puede continuar en un paciente cuya proteinuria continúa disminuyendo, siempre que no experimente efectos secundarios graves por la terapia. Si en cualquier momento, después que alcance una remisión completa o parcial, la proteinuria aumenta mientras se reduce la prednisona, detenemos detenemos la reducción y mantenemos temporalmente la dosis actual de prednisona, mientras en estos pacientes se le va a agregar un inhibidor de la calcineurina si el filtrado glomerular está por debajo, no está por debajo de 30. Se presume que los pacientes adultos que tienen poca o ninguna reducción de la proteinuria después de 12 a 16 semanas de prednisona diaria son resistentes a los esteroides. En tales pacientes preferimos agregar, como mencioné anteriormente, inhibidores de la calcineurina o micofenolato si el paciente tiene un filtrado glomerular bajo, y cambia la prednisona en días alternos con una disminución progresiva de la terapia con prednisona, reduciendo la dosis en aproximadamente 1/3 cada semana, lo que ya se había explicado anteriormente. No existen pautas específicas para monitorear la respuesta al tratamiento, pero parece razonable obtener análisis químicos sanguíneos de rutina, incluidas las concentraciones de creatinina plasmática para estimar la tasa de filtrado glomerular y seguir la relación proteína-creatinina en orina. Durante al menos 2 o 3 meses iniciales de la terapia, evaluamos una respuesta o toxicidad en intervalos de 2 a 4 semanas. Es decir, que le tenemos que dar seguimiento a estas químicas sanguíneas para ver cómo vamos evolucionando, cómo está respondiendo el paciente al tratamiento. Antes de disminuir la inmunosupresión, confirmamos el nivel de proteinuria con relación a la orina en 24 horas. Una vez que la terapia con medicamentos se estabiliza y se reduce gradualmente, los monitoreos vamos a monitorizar a intervalos de 1 a 2 meses. Entre los pacientes que reciben terapia prolongada con prednisona, se debe considerar el riesgo de supresión suprarrenal durante la reducción gradual. Es decir, que cuando vamos a reducir la prednisona hay que hacerle poco a poco, paulatinamente, porque si la hacemos de manera brusca, podemos producir una supresión de la glándula suprarrenal y producir otros daños que no queremos tener en este caso. Los factores que parecen estar asociados con una menor probabilidad de respuesta a lo que son los glucocorticoides va a incluir una concentración de creatinina elevada y también una enfermedad tubulointersticial significativa en la biopsia renal que pueda presentar o pueda reflejar una glomerulonefritis secundaria en algunos de los casos. Ese ya es el manejo glucocorticoide como terapia inicial, pero vamos a tener que en aquellos pacientes en donde no tenemos una disminución de la proteinuria, que hay resistencia o hay corticodependencia de lo que son los esteroides, o aparte de eso, en esos pacientes en donde tienen una toxicidad agregada a glucocorticoides, como son aquellos pacientes obesos, esos pacientes diabéticos con osteoporosis graves, aquellos pacientes con mayores de 70 años de edad, vamos a utilizar los inhibidores de la calcineurina como terapia inicial alternativa. En este caso vamos a utilizar los ciclosporina o tacrolimus con o sin dosis bajas de prednisona como tratamiento inicial. Pero como ya le habíamos dicho, lo vamos a utilizar en terapia inicial alternativa cuando tenemos una corticoresistencia o una dependencia a esteroides. Vamos a evitar este fármaco, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, cuando estos pacientes presenten enfermedades vasculares o intersticial significativa en la biopsia renal, un edema intersticial extenso o una disminución de la tasa de filtrado glomerular por debajo de 30. En estos tipos de pacientes no se pueden utilizar los inhibidores de la calcineurina. Según la guía KDIGO,
Para los adultos con glomerulonefritis focal y segmentaria primaria resistente a corticosteroides, vamos a recomendar que se administre ciclosporina o tacrolimus durante al menos 6 meses, en lugar de continuar con la monoterapia con corticosteroides o no tratar. Esa es evidencia 1C. Entonces, este es un cuadro que no se ve muy bien y habla sobre los inhibidores de la calcineurina. Eso es de la guía CADI, que dice que se va a utilizar ciclosporina de 3 a 5 miligramos por kilogramo día. Esta dosis va a ser dividida en formas iguales 2 veces al día. El tacrolimus se va a utilizar de 0.05 a 0.1 miligramos kilogramos día, dividida en partes iguales en 2 dosis. El target de estos fármacos, el nivel valle para no producir nefrotoxicidad, se dice que para la ciclosporina es de 100 a 175 nanogramos por ml. Y el tacrolimus tiene un target de 5 a 10 nanogramos en ml. También se dice que, según esta evidencia de la guía CADIGO, nos muestra que esta terapia tiene que durar un mínimo de aproximadamente 6 meses. Si en esos 6 meses el paciente no presenta disminución de la proteinuria, podemos decir que este paciente tiene resistencia a lo que son las calcineurinas. Pero por lo contrario, si el paciente tiene buena respuesta a lo que son las calcineurinas, se va a extender a 12 meses. Cuando tenemos una remisión de estos pacientes, se va a reducir un 25% de estos fármacos de 2 a 3 meses. Se debe de disminuir la dosis hasta tener una remisión completa o parcial. En algunos pacientes mayormente se vuelven dependientes a las calcineurinas y por tanto a algunos hay que dejarles una monodosis, pequeñas dosis de lo que son las calcineurinas para mantener la proteinuria bajo control, para tener una remisión, mantener estos fármacos en baja dosis. Entonces, aquí es muy importante medir lo que son los niveles de creatinina. Se debe evaluar una semana después de comenzar el fármaco y si los valores son estables o mejoran, la dosis puede aumentarse gradualmente los niveles de terapéuticos en función de los resultados de control semanal. Es decir, mira la importancia de realizarle la creatinina, porque si no hay cambios en los niveles de creatinina, se puede aumentar los dosis del fármaco y llegar a un renglón terapéutico. Si la creatinina sérica muestra un aumento persistente y progresivo durante el tratamiento, a pesar de dosis y niveles de inhibidor de la calcineurina más bajos de lo normal, entonces puede ser necesario abandonar este enfoque de tratamiento por completo y pasar a otros regímenes alternativos. Se dice que la ciclosporina se ha estudiado más extensamente que el tacrolimus en pacientes con glomerulonefritis focal segmentaria. Sin embargo, existen ventajas para el tacrolimus, que se usa ampliamente en trasplantes de riñón y en otras enfermedades glomerulares. Por ejemplo, el tacrolimus se asocia con un menor riesgo de efectos secundarios cosméticos. Por lo tanto, muchos médicos prefieren el tacrolimus a la ciclosporina como inhibidor de la calcineurina de elección, especialmente en mujeres. Que esa es una de las ventajas que tiene el uso del tacrolimus con diferencia a la ciclosporina. Ahora vamos a hablar acerca del micofenolato de mofetilo como fármaco alternativo. Se utilizará en pacientes con glomerulonefritis focal y segmentaria primaria que van a ser dependientes de esteroides o resistentes a los esteroides. Y estos pacientes no tienen que haber respondido, o sea, que no hayan respondido o no deberían estar expuestos a inhibidores de la calcineurinas o que hayan tenido una respuesta parcial inicial a la prednisona o los inhibidores de la calcineurina. Sugerimos que las dosis del micofenolato va a ser de 750 a 1000 miligramos 2 veces al día durante 6 meses. O micofenolato de sodio con recubiertos entéricos de 540 a 700
20 miligramos 2 veces al día durante 6 meses. Puede estar combinado, en combinación, perdón, con dosis bajas de glucocorticoides. De micofenolato monofetilo no abunda mucho en esta entidad, entonces vamos a hablar acerca de otras terapias que se pueden utilizar en la glomerulonefritis focal insementaria de tipo primaria, que son la terapia citotóxica. Los datos sobre el uso de fármacos citotóxicos para la glomerulonefritis focal insementaria dependiente o resistente a esteroides en adultos se limitan a un pocos estudios observacionales retrospectivos. La terapia citotóxica se ha utilizado principalmente en los tratamientos de niños con síndrome nefrótico idiopático, recidivante o dependientes de esteroides. En estos contextos, la ciclofosfamida se va a utilizar de 2 miligramos por kilogramo por día durante 8 a 12 semanas y puede inducir una remisión completa o parcial en aproximadamente el 75% de los casos. Todavía eso está como en estudio, no se utiliza ya como terapias alternativas que no son de primera línea. No recomendamos la ciclofosfamida en pacientes con glomerulonefritis primaria que no responde a prueba adecuada de prednisona. Sin embargo, se puede considerar la ciclofosfamida en pacientes que han mostrado respuesta inicial a la prednisona. Por ejemplo, la reducción mayor de 50% en la excreción de proteínas y que tienen fibrosis intersticial extensa y o enfermedad vascular por patología renal. Y por lo tanto pueden tener un mayor riesgo de nefrotoxicidad por inhibidores de la calcineurina. Si se agrega ciclofosfamida antes de suspender la prednisona y se administra durante 8 a 12 semanas. Se dice que la terapia más prolongada, mayor de 12 semanas, según los estudios, no ha visto ningún beneficio. Y también dice que no se recomienda el cloramucilo debido a su mayor toxicidad. Entre las otras terapias, vamos a tener rituximab. Varios informes de casos han descrito el uso exitoso de rituximab en pacientes adultos con glomerulonefritis, dependientes de esteroides, pero no dependientes de esteroides, pero no resistentes a esteroides. La eficacia de esta terapia parece estar limitada a pacientes con enfermedad dependiente de los esteroides. Se hizo un estudio en 3 pacientes con glomerulonefritis focal insementaria dependientes de esteroides. El tratamiento iba con rituximab 375 miligramos semanales durante 4 semanas. Este fármaco indujo una remisión completa con reducción o suspensión de otros fármacos inmunosupresores que persistieron durante al menos de 10 a 15 meses. Por el contrario, en 10 pacientes con glomerulonefritis focal insementaria resistente a esteroides, el rituximab no indujo remisión, aunque 2 de esos pacientes tuvieron una mejoría de la proteinuria que se mantuvo por encima de 3 gramos al día. Todavía el rituximab, como los otros fármacos, todavía está en estudio y se utiliza como fármacos alternativos. Otro fármaco alternativo que tenemos es la hormona adrenocorticotrópica ACTH, que se va a utilizar en gel natural y podría ser eficaz en una variedad de enfermedades nefróticas. Y se ha aprobado un estudio piloto sobre los pacientes con nefropatía membranosa idiopática, en los cuales se han visto buenos resultados, pero que en la actualidad aún está en estudio. También vamos a tener el plasmaféresis y modalidades relacionadas. Se van a utilizar en manifestaciones graves de la enfermedad a pesar de un ensayo adecuado a la terapia inmunosupresora inicial, en la que se ha demostrado niveles muy altos de un factor de permeabilidad circulante. La proteinuria masiva hipoaluminemia continua, a pesar de la exposición a ciclos adecuados de prednisona y ciclosporina, MMF y ACTH y rituximab. El plasmaféresis debe realizarse junto a inmunosupresión. Entonces, también hay un hemofármaco que son la inhibición estimuladora o abatacept, que es una proteína de función de inmunoglobulina del antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico, y este se va a encargar de inhibir las señales coestimuladoras de las células T
mediadas por CD8. El B7-1 se expresa en los podocitos en algunos pacientes con glomerulonefritis focal insegmentaria primaria y puede contribuir a la patogénesis de la enfermedad. En un estudio muy reciente se ha descrito el abatacept, que puede inducir remisiones totales o parciales de la proteinuria y mejorar la función renal tanto en la glomerulonefritis focal insegmentaria de un riñón nativo como las recidivas de una glomerulonefritis en un riñón trasplantado. Vamos a tener otra terapia que está en etapas experimentales, que es la endotelina 1, que es principalmente a través de la activación de los receptores de la endotelina A y se ha relacionado con la lesión en los podocitos, la proteinuria y la fibrosis de la progresión de la enfermedad renal crónica. Se ha demostrado que los antagonistas de la endotelina protegen contra la lesión renal y producen una proteinuria en modelos animales. Cabe destacar que hay muchos fármacos que están en estudio, pero que aún faltan muchos estudios para ver si tienen un valor muy alto acerca de lo que es el tratamiento en la glomerulonefritis focal y segmentaria de tipo primaria. Es bueno destacar, a modo ya de conclusión, a modo de resumen, que la terapia inicial ante un paciente con una glomerulonefritis focal y segmentaria de tipo primaria son los glucocorticoides. Y una terapia, cuando ya los pacientes tienen una resistencia o una dependencia a lo que son una resistencia o una dependencia a lo que son esteroides, se van a utilizar los calcineurínicos como una terapia alternativa inicial. Bueno, hasta aquí es mi conferencia. Si tiene algunos comentarios o agregar algunos aportes, es ahora. Bueno, en vista de la culminación